Que se prostre ante ti, oh Dios, la tierra entera, que toquen en tu honor, que toquen para tu nombre, oh Altísimo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia y la paz por parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos vosotros. Y con tu espíritu. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que gobiernas a un tiempo cielo y tierra, escucha compasivo la oración de tu pueblo y concede tu paz a nuestros días. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del primer libro de Samuel. En aquellos días, Samuel dijo a Saúl: «Voy a comunicarte lo que me ha manifestado el Señor esta noche». Saúl contestó: «Habla». Samuel siguió diciendo: «¿No es cierto que siendo pequeño a tus ojos, eres el jefe de las 12 tribus de Israel? El Señor te ha ungido como rey de Israel. El Señor te envió con esta orden: ve y entrega al anatema a esos malvados amalecitas y combátelos hasta aniquilarlos. ¿Por qué no has escuchado la orden del Señor, lanzándote sobre el botín, y has obrado mal a sus ojos?» Saúl replicó: «Yo he cumplido la orden del Señor y he hecho la campaña a la que me envió. Traje a Agag, rey de Amalec, y entregué al anatema a Amalec. El pueblo tomó del botín ovejas y vacas, lo más selecto del anatema, para ofrecérselo en sacrificio al Señor tu Dios en Gilgal». Samuel exclamó: «¿Le complacen al Señor los sacrificios y holocaustos tanto como obedecer su voz? La obediencia vale más que el sacrificio y la docilidad más que la grasa de carneros, pues pecado de adivinación es la rebeldía y la obstinación mentira de los terafim. Por haber rechazado la palabra del Señor, te ha rechazado como rey». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. No te reprocho tus sacrificios, pues siempre están tus holocaustos ante mí, pero no aceptaré un becerro de tu casa, ni un cabrito de tus rebaños. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. ¿Por qué recitas mis preceptos y tienes siempre en la boca mi alianza, tú que detestas mi enseñanza y te echas a la espalda mis mandatos? Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. ¿Esto haces y me voy a callar? ¿Crees que soy como tú? Te acusaré, te lo echaré en cara. El que me ofrece acción de gracias, ese me honra. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. La palabra de Dios es viva y eficaz. Juzga los deseos e intenciones del corazón. Aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, como los discípulos de Juan y los fariseos estaban ayunando, vinieron unos y le preguntaron a Jesús:
Los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan. ¿Por qué los tuyos no? Jesús les contesta: ¿es que pueden ayunar los amigos del esposo mientras el esposo está con ellos? Mientras el esposo está con ellos, no pueden ayunar. Llegarán días en que les arrebatarán al esposo y entonces ayunarán en aquel día. Nadie echa un remiendo de paño sin remojar a un manto pasado, porque la pieza tira del manto, lo nuevo de lo viejo, y deja un roto peor. Tampoco se echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino revienta los odres, y se pierden el vino y los odres. A vino nuevo, odres nuevos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura de hoy es lectura difícil, no tanto en cuanto a lo que dice es muy sencillo, en cuanto a la mentalidad que hoy nos cuesta entender, la mentalidad del voto al anatema, en algunas circunstancias donde en esa conquista de Israel, donde los paganos, en este caso los amalecitas, eran gente realmente peligrosa a dos niveles, a un nivel porque atacaban al pueblo y no había ninguna seguridad, pero también porque se va introduciendo en el pueblo la mentalidad pagana de los amalecitas. Y el profeta, en nombre de Dios, declara el voto al anatema. ¿Qué era el voto al anatema? Era la destrucción de los amalecitas y la destrucción de todas las cosas y de todos los rebaños. ¿Por qué lo hacían? Porque había dos razones aparte de esta. También había otra razón, que era que habían muchos amuletos, muchas cosas, la gente era supersticiosa y se quedaba con esos amuletos, se quedaba también con la mentalidad de que si hay guerra vamos a enriquecernos. Algunos morirán, pero los que queden nos enriqueceremos con las posesiones de los otros. Y por eso muchas veces se hacían guerras muy injustas solo para obtener dinero. Esto, por desgracia, es el pan nuestro de cada día en muchísimas guerras. El dinero que mueven las guerras, hoy de otra forma, pero en aquella época también, de cara sobre todo a los soldados y a los oficiales. Así que por medio del profeta Samuel se pide anatema, que el pueblo no coja nada, que todo sea destruido. ¿Qué hace el rey Saúl? Pues lo interpreta a su modo. De acuerdo, mataremos a los amalecitas y los matan. Pero se quedan todos los bienes de los amalecitas y entonces la excusa. No, si hemos cogido lo mejor de lo mejor para ofrecerlo en sacrificio a Dios y todo lo demás para nosotros. Esa mentalidad es la que no puede ver Samuel. Y Samuel le dirá claramente: ¿qué quiere Dios, sacrificios o obediencia? Porque en la obediencia hay muchas más razones que simplemente en el sacrificio. El sacrificio es para contentar, la obediencia es para estar en comunión, es muy diferente. Y por eso recibirá este primer castigo que le llevará toda la vida, llevará muchos años de líos y problemas, que es: Dios ha decretado que pierdes la realeza, dejarás de ser el rey. Y vendrá a partir de ahora todo el gran problema con el nuevo ungido que será David y que eso sucederá como rey, pero en medio pasarán muchísimas cosas. Mientras que el Evangelio de hoy es un choque frontal entre el Nuevo y el Antiguo Testamento. Se van a Jesús como diciendo: bueno, nosotros somos muy piadosos, los discípulos de Juan, una parte de los fariseos, ayunamos varias veces a la semana, somos buena gente, hacemos cosas muy buenas. Y tus discípulos no. Y es ese ataque frontal contra Jesús. Pero Jesús de momento se lo toma bien, intentando hacer como una catequesis. Y esa catequesis es: mirad, todo lo que explicamos es nuevo. Si os acordáis, al principio decía el Evangelio hace unos días,
enseñaba con autoridad. También tenía autoridad sobre los demonios, curaba a los enfermos, 1000 cosas. Es diferente al Antiguo Testamento, pero sobre todo en la enseñanza. La razón, el Antiguo Testamento era preparación a Cristo. Y Cristo es la plenitud. Él es el Hijo de Dios, Dios que nos habla. El Antiguo Testamento era solo eso, preparar a un pueblo para que estuviese dispuesto a acoger al Mesías, pero con una revelación todavía muy imperfecta en un pueblo muy rudo que necesitaba muchísimo para llegar a Cristo. Se le va preparando poco a poco y en la plenitud de los tiempos viene Jesús. ¿Que es simplemente como una continuidad del Antiguo Testamento? No, es la plenitud de la enseñanza de Dios y de la revelación de Dios. Dios mismo que viene a nosotros. El Nuevo Testamento ya no es solo simplemente unas devociones, unas tradiciones, seguir solo el decálogo. No, es poner a Cristo en el centro de la propia vida. Y eso es un cambio radical. ¿Quiere decir eso que los mandamientos de Dios ya no valen? Sí, valen, pero se viven desde la gracia, no simplemente desde la obligación. Se viven de otra forma y se vive centrado en el único que nos salva, que es Cristo. Todas las tradiciones humanas que habían hecho los fariseos, todas esas decaen. ¿Cuántas veces a Jesús se lo plantearán? Y Jesús dice: vosotros queréis que servís a Dios, pero seguís solo tradiciones humanas. Nosotros hemos de seguir tradiciones divinas. La tradición en el sentido de la Iglesia es la que sigue aquello que Cristo ha enseñado desde el principio hasta nosotros. Como dirá San Pablo, Cristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Solo a Él nos debemos, ya no al Antiguo Testamento, sino solo a Cristo nuestro Señor. Oremos al Señor nuestro Dios, el Dios que nos habla y nos escucha. Por la Iglesia que permanezca atenta a las llamadas de Dios en todas las circunstancias de hoy, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que dirigen las naciones y los pueblos, que se conviertan a pensamientos y proyectos de paz y auténtico bien, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los llamados al ministerio sacerdotal o a la profesión de vida religiosa, que perseveren en la fidelidad, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la lluvia que debe llevar el agua que nuestra sociedad necesita, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Y por nosotros que permanecemos como discípulos aquí con el Señor, para que sepamos buscarlo hasta encontrarlo en nuestra vida de cada día, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Vuelve tu mirada, Señor, escucha la oración de todos nosotros, que estamos aquí en tu presencia y queremos hacer tu voluntad. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Concédenos, Señor, participar dignamente en estos sacramentos, pues cada vez que se celebra el memorial del sacrificio de Cristo, se realiza la obra de nuestra redención, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con vosotros. Levantemos el corazón. Tenemos levantado hacia el
Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar por Jesucristo, tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo, y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y con todos los santos, proclamamos tu gloria diciendo a una sola voz: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Juan José, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. En especial te pedimos por Nuria Morera Tur. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación,
mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, Que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Nosotros hemos conocido y creído en el amor que Dios nos tiene. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma, pero como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me aparte de ti. Amén.
Derrama, Señor, en nosotros tu espíritu de caridad, para que hagas vivir concordes en el amor a quienes has saciado con el mismo pan del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con vosotros. Y os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En nombre del Señor podéis ir en paz. Gracias a Dios. Dios te salve María, Sagrada